estamos aquí el día 20, ¿qué? 24 de marzo del 2020. Estamos, sí, aún con el programa, ¿verdad? De enseñanza de Patología 1 en nuestra Facultad de Medicina de Tijuana, de Psicología y Nutrición también, ¿verdad? Y vamos a empezar con un capítulo muy interesante. Es el capítulo número 7 de nuestro libro de Patología de Robbins, de Neoplasias, y va a estar en participación Héctor y Diana y su persona, que soy Aguilar, para contribuir. Y aquí tenemos, ¿verdad?, a dos compañeros filmadores muy importantes, ¿verdad?, que también van a cooperar con nosotros. Entonces este capítulo es muy interesante y son neoplasias. Entonces, ¿qué es una neoplasia? Pues, según la definición del libro, es un crecimiento nuevo. Y pues ya el estudio, que sería de las neoplasias, se llama oncología, y pues estudia estos tumores o neoplasias. O sea, quiere decir que hay tumores bola, Ajá, no es era cáncer. inflamación. Sí, no se confundan. Tumor es presencia de una masa anormal. Entonces quiere decir que hay benignas y malignas, ¿verdad? Bien. Y pues encontré también los componentes que son esenciales. Uno de ellos son las células neoplásicas, y estas constituyen el parénquima tumoral. Y en otra parte vamos a tener al estroma reactivo, y pues este va a estar compuesto por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y células del sistema inmune adaptativo e innato. Y unas definiciones de neoplasia, en este caso principalmente sobre cáncer, pues es una masa, es un tumor con un crecimiento acelerado, ¿sí?, descontrolado, desorganizado. Esto quiere decir que podemos detectarlo por clínica y podemos detectarlo por estudios histopatológicos para determinar su estirpe, de qué se trata. Okay. Y pues ya en la clasificación de los tumores están los benignos y los malignos. Y una de las características que tienen los tumores benignos, pues es que podría decirse que pues son de comportamiento inocente, son una lesión que está ubicada, que no se va a diseminar. Es posible que se pueda extraer de forma quirúrgica, y pues normalmente el paciente va a sobrevivir, aunque pues claro, también hay excepciones. En su nombre se añade el sufijo oma, que por ejemplo tenemos papilomas, cistoadenomas papilares y pólipos. ¿Podemos decir que todos los tumores que tienen de sufijo oma son benignos? No, hay variaciones también. O hay excepciones, ¿verdad? Esto quiere decir que hay algunos tumores que tienen ese sufijo oma y no son tan benignos como creyéramos. ¿Cuál ejemplo pone de esto? Me parece que 3 ejemplos, y era de Uno de ellos es el melanoma. Sí, el melanoma, ustedes lo ven, quiere decir literalmente bola, tumor negro, pero es el más maldito de todos los tumores. Entonces, su nombre debería ser melanocarcinoma, porque es un cáncer. Muy bien. Okay. Y pues ya unas características de los que ya les había mencionado, por ejemplo, los adenomas, pues son tumores epiteliales que se van a originar de glándulas y pues tienen patrones glandulares. Los cistoadenomas, pues son grandes masas quísticas y se encuentran frecuentemente en ovario. Papilomas, pues son tumores epiteliales con proyecciones macroscópicas o microscópicas que son digitiformes. Y pues los pólipos son tumores que se van a proyectar macroscópicamente por encima de la mucosa. Esto que estamos viendo es una nomenclatura. Es el hecho de que sepamos identificar los tumores y darles nombres. Por ejemplo, podemos tener pólipos, como ven ustedes, son excrescencias, son salientes de las mucosas principalmente. Aquí pone como ejemplo el estómago, pero pueden estar
en todo el tracto digestivo y en otros tejidos, otros órganos. Entonces, cuando tienen una base que los sostiene, se llaman pólipos pediculados. Y cuando están sin base, son sésiles. Entonces, todavía le podríamos dar una marcación más importante para la nomenclatura. Y pues ya con los tumores malignos, estos pues, el nombre como lo dices, cáncer, que viene de la palabra que significa cangrejo, o sea que quiere decir que estos pues se van a adherir fuertemente a cualquier parte y pues son de comportamiento agresivo, van a incluir invasión y destrucción de los tejidos adyacentes, no solamente del área en el que se vayan a encontrar, sino todo alrededor. Y pues van a tener capacidad de diseminación a otras partes del cuerpo, o sea, metástasis, y pues van a tener una gama variada de diferenciación celular, o sea que van a poder adquirir diferentes características morfológicas y pues como ya había mencionado el doctor, de que no todos los tumores pues siguen la regla del sufijo OMA. Aquí menciona una palabra que es la diferenciación. Si una masa tumoral da células y las da iguales o parecidas a ese tumor, pues se dice que es un tumor bien diferenciado. En caso de que diera células diferentes en forma, en tamaño, se dice que es indiferenciado. Entonces, cuando escuchen ese término, es también útil, porque entre más indiferenciado esté ese tumor, más características de malignidad tiene. Ok, pues siguiendo con la clasificación de los tumores, aquí tenemos los que son originados de tejidos mesenquimatosos sólidos, están los sarcomas y se clasifican en fibrosarcoma, condrosarcoma, leiomyosarcoma y rhabdomyosarcoma. Y los que son derivados de las células pues, formadoras de sangre o hematopoyéticas son las leucemias y los linfomas. Y las células epiteliales que van a provenir de las capas germinales se denominan carcinomas. Y pues tenemos el epidermoide, que son de células escamosas, y el carcinoma, que puede ser el adenocarcinoma. Y hablando de tipos de células que están afectadas aquí, ustedes saben que de acuerdo a la proliferación, pues hay células lábiles, hay células estables y hay células permanentes. Si hablásemos de la frecuencia de la presentación de estos cánceres, la mayoría de los cánceres se localizan en células lábiles, de ahí que el carcinoma epidermoide, ¿sí?, de piel es uno de los más comunes, ¿sí? Las leucemias son muy comunes porque son células lábiles, y las de las mucosas, pues está incluido el CA broncógeno, el CA gástrico y el CA colónico. Como ven ustedes, las células que tienen mayor posibilidad de replicarse son las que son más fáciles de comprometer y trastornar esa velocidad de crecimiento. Y pues también vamos a tener otra clasificación de tumores que van a ser los tumores mixtos, y pues estas van a derivar de un clon neoplásico de una sola capa de las células germinales, y pues se van a diferenciar en más de un tipo celular. Por ejemplo, tenemos el que se denomina adenoma pleomorfo, y también tenemos otra clasificación, ese no entendí muy bien, el teratoma también está incluido en los mixtos. Sí, se refiere al hecho de que los teratomas son tumores principalmente gonadales, en testículo y ovario, y sus orígenes son ectodermo, mesodermo o endodermo, y algunos de ellos pueden tener preferencia por alguno de ellos. O sea, que las células que va a dar, los tejidos que va a dar, van a ser originados de estas partes embrionarias. Si es ectodermo, nos puede dar pelo, nos puede dar piel. Si es endodermo, nos puede dar glándulas, nos puede dar, sí, también hueso, nos puede dar tejidos que no tienen nada que ver y están en el ovario y son mixtos, no son de un solo tipo de tejido. Entonces los teratomas esa característica tienen. Y hablando de esto, algunos tumores tienden a convertirse en malignos siendo benignos, y esos también se van a dar a conocer en adelante.
Y bueno, pues ahí está una imagen de un teratoma que estaba en el ovario. Y ven ustedes que en su parte del izquierdo tiene una masa ahí que no tiene nada que ver con el ovario. Puede ser grasa, puede ser hueso, puede ser dientes, puede ser piel, puede ser pelo, y son muy, muy comunes. Ok, y luego seguimos con las lesiones que no son neoplásicas. Por ejemplo, tenemos a los coristomas, que van a ser restos ectópicos de tejidos no transformados. Y se mencionan, por ejemplo, las células pancreáticas que están bajo la mucosa del intestino delgado. Y pues también las amartomas, que son masas de tejido que están localizados en un lugar particular, pero que su conformación es desorganizada. Por ejemplo, los anartomas del pulmón que se presentan en el cartílago, bronquios y vasos sanguíneos. Déjeme explicarles lo que es un coristoma y un hematoma. Esta es una definición desde el punto de vista histológica. Entonces, coristoma es un tejido ectópico, no debe de estar ahí, pero es normal, no es precisamente un tumor, si no habla aquí de benigno o maligno, simplemente es en el estómago debe de haber tejido gástrico, pero tiene un tejido de páncreas allí, y la pregunta es ¿qué está haciendo aquí? Pues ahí se quedó embriológicamente, ese es un coristoma. El divertículo de Meckel también puede presentar coristomas, porque en el divertículo de Meckel pues tienes que encontrar mucosa intestinal, pues tiene también mucosa gástrica o mucosa pancreática. Por lo tanto, el coristoma es un tejido normal en un sitio que no debe de estar, ¿sí? Es ectópico. Y el amartoma sí está donde debe de estar, nomás que está amontonado, ¿sí? Para que me lo entiendan. Si hace rato hablamos de los pólipos, el pólipo es una masa que está saliendo en la mucosa del estómago o del intestino, y puede tener tejido de la mucosa amontonado en el pólipo, y a eso se le llama amartoma. Una de las enfermedades amartomatosas, sí, que presentan esto es el Peutz-Jeghers. Peutz-Jeghers es una polipomatosis amartomatosa, que quiere decir que tiene pólipos y tiene masas de amartomas en el pólipo. Y pues hay una tabla que viene en mi libro, que son las características de las neoplasias. Igual se lo voy a mencionar un poquito más adelante. Ahorita nomás déjame decirles para que les quede esto. Cuando ustedes observen una masa tumoral, entre más desagradable sea y menos se parezca a las células que le dieron origen, es más sospechosa de que pudiera ser una neoplasia maligna. Pero ese no es el diagnóstico, no es un diagnóstico visual. El diagnóstico se hace histopatológico. Pero van a ver ustedes unas masas muy desagradables. Dices, qué fea está esta masa. Pero hay otras enfermedades que producen esas masas y no era tumor, ¿no? La tuberculosis es una de ellas. La tuberculosis puede simularte todas las enfermedades que te imaginas, incluyendo el cáncer. Y si esta masa es bonita, lisita, blandita, desplazable, indolora, te está dando a entender que tiene características de benignidad. Lo importante es esto, de que cuando sospeches tú de una masa anormal, pues lo ideal sería que pues, biopsiarla, ¿verdad? Estirparla y biopsiarla para determinar qué era. Estas es simplemente características de benigno y maligno. Ok, pues dentro de las características podemos diferenciarlas, como ya mencionó el doctor, de formas histológicas y anatómicas. Y pues una característica de los malignos es que suelen crecer pues más rápido, aunque pues a veces tampoco es una regla general. Hay excepciones. Ajá, sí, pues hay excepciones de variedad de velocidad. Y la diferenciación y anaplasia. La diferenciación va a ser el grado pues, en que las células
parenquimatosas neoplásicas, pues se pueden asemejar a las células parenquimatosas Sí, normales. te lo voy a leer, fíjate, entonces dice, grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células parenquimatosas normales que le dieron origen. Ese es bien diferenciado, ¿verdad? ¿Y anaplasia qué es? Pues ahí menciona forma hacia atrás. Ajá. Y es un grado de indiferenciación, o sea, estas no se parecen. Esa es una anaplasia. Y anaplasia prácticamente estamos diciendo que ya este es cáncer, ¿verdad? Y ven ustedes ahí, si pudieran captar la imagen, van a ver células con una gran cantidad de formas y tamaños, que por definición quedamos que era eso. Tejido indiferenciado o pleomórfico. Pleomórfico, ¿verdad? Entonces, si tienes allí una definición de pleomórfico, Creo que no. entonces, pleomorfismo es la diferencia de tamaño, de forma, ¿sí? De todas las características de una célula, entonces a eso se le llama pleomórfico. Entonces, tejido pleomórfico no es igual todas las células. Así está. Ujú. Variación de forma y tamaño. Estos datos que tienes ahí son muy importantes porque los mira el histopatólogo, mira, dice, encuentra células diferentes, ya no le gustó. Luego busca las características del núcleo y está hipercromático, desproporcionado de tamaño, ¿sí? Hay una diferencia entre el tamaño del núcleo con el citoplasma, hay mitosis. Ahora, el hecho de que encuentren mitosis no necesariamente quiere decir que es cáncer, porque te las vas a encontrar, pero aquí puede que sean muy abundantes. ¿Qué les indicaría que hay muchas mitosis? ¿Qué les indicaría? ¿Qué nos está diciendo el tejido? Que está aumentando de tamaño. Sí, pero ¿qué nos está diciendo Mucha también? cantidad de células. Que hay mucha velocidad Mucha de replicación. crecimiento, porque las células tienen la mitosis cuando las necesitan, pero aquí están muchas mitosis, entonces aquí está acelerado esto, ¿sí? ¿Y qué más? La desorganización. Entonces, quedamos, es una masa de crecimiento acelerado, descontrolado, desorganizado. Y todos los tejidos ante los estímulos van a responder, los vimos en los capítulos primeros. Primero es la adaptación, por eso ven ustedes aquí la metaplasia. Hubo un estímulo independientemente del que sea, y ¿qué hace la célula? Adquiere una forma diferente para tolerar ese estímulo. ¿La metaplasia es cáncer? No, es una célula adaptada ante un estímulo, ¿sí? Y si el estímulo continúa, ¿sí? Ahí lo menciona, es una adaptación. Y si el estímulo continúa, ahora viene la displasia. Y si ven ustedes o vieran células, se van a dar cuenta de que pueden tener una célula normal y al producir metaplasia, pues su figura la transforma para adaptarse y la displasia la sigue transformando. La displasia, estamos cerca de irnos a la anaplasia, cerca de irnos al cáncer. Pero si yo quito el estímulo de la displasia y la metaplasia, me puedo regresar a lo normal, ¿sí? Entonces van a ver esos ejemplos. Entonces entiendan, la metaplasia y la displasia no es todavía no es un cáncer, no es una anaplasia todavía. Pero sí hay cambios, miren la displasia que presenta, ¿sí? Hay desorden, no hay uniformidad, ¿sí? Hay alteraciones de la estructura, ¿sí? Y no dice que sea malignidad todavía, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, eso lo saben los patólogos. Y uno de los ejemplos comunes de encontrar displasias son las que se hacen en los papanicolaos. Y ahí te pueden decir si tienes un grado de displasia. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque se pueden confundir. Pero la experiencia de los patólogos nos ayuda.
Ok, pues también lo que ya mencionó, que cuando los cambios displásicos pues son marcados y afectan al epitelio en todo su grosor, pues la lesión pues se va a considerar una neoplasia, que es preinvasiva, y se va a conocer como carcinoma in situ. Por definición, ¿qué es carcinoma in situ? Es un cambio estructural en las células que se da en un lugar localizado. Ajá, sin incluir qué? Sin incluir la membrana basal. Acuérdense, si nosotros fuéramos células y estamos apoyados en la loseta es nuestra membrana basal. Y si alguno de nosotros nos transformáramos como células cancerosas, mientras no rebasemos el piso, la membrana basal, somos carcinoma in situ. Sí, el Papa Nicolau, uno de los objetivos que tiene es rastrear a antes de que rebase la membrana basal. Eso hace el Papa Nicolau, ¿sí? Porque si rebasa la membrana basal quiere decir que se mete a otro plano más profundo y ahí hay matriz extracelular. ¿Y qué tiene la matriz extracelular en relación al cáncer? Tiene linfáticos. Y esos linfáticos se pueden llevar esas células que ya se metieron a la membrana basal. Por eso ahora le llamaríamos, sí, carcinoma microinvasor. ¿Se entendió el concepto? Que es in situ y que es microinvasor. Sí. Muy bien. Y pues ahora sí que la invasión local pues también se divide en benigna y maligna. Principalmente en benigno pues va a crecer en forma de masas que son expansivas y que van a mantener una cohesión. Se van a quedar en su lugar de origen, no van a invadir, infiltrar o metastasiar a otras partes y van a crecer con relativa lentitud. Y pues van a crear una cápsula alrededor que los va a separar del resto del tejido. Y pues el maligno es como lo contrario. Este sí se va a poder infiltrar, invadir y destruir tejido circundante. Están mal delimitados, son difíciles de extirpar, son pseudoencapsulados y pues no van a respetar los límites. Pues como ven, el benigno pues bonito, el maligno feíto, ¿verdad? Y el maligno puede ser invasivo y dar metástasis. Y el benigno, pues a veces se queda encapsuladito. Un ejemplo del benigno, pues tenemos el famoso lipoma. Es muy común los lipomas. El lipoma, fíjense, es una masa tumoral, es esférico, blando, depresible, indoloro, ¿sí? No está fijo así, ¿verdad? Que digamos que broto que fijo, no da metástasis, no cambia el color de la piel, tiene una cápsula, todo está bonito. A veces los pacientes acuden por los lipomas, ¿saben por qué? Por lo estético. Es que traigo una bola en el brazo, en el cuello, ¿verdad? Y a veces lo dejan crecer muy grande, pues nunca le molestó. ¿Sí? Y el crecimiento puede ser lento, años, aunque es variable, ya lo mencionamos. Y el maligno no. El maligno está fijo, dijimos hace rato, ¿por qué le dicen cangrejo? Porque se aferran, se agarran. Y la cápsula puede que no la tengan. Están más vascularizados, más oscuros, más duros, más firmes. Pero ese todavía no es el diagnóstico. ¿Está bien? Ahora, si habláramos de masas así subcutáneas o en la piel, pues nos queda la opción de resecarlo. Cuando yo reseco una masa tumoral, ¿sí? Mi objetivo es quitarla y mandarla a patología. Si reseco toda la masa, ¿sí? Es una escisión, ¿sí? De tipo completa, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es una biopsia escisional, si la quito toda. Pero si por alguna razón no puedo quitarla toda y quiero biopsiarla, le quito un pedazo y ahora estoy haciendo una biopsia incisional. ¿Sí? La diferencia en el Papa Nicolau es que no estoy haciendo cortes, estoy exfoliando. Y es tradicional manejarse en el cérvix uterino, pero el Papa Nicolau yo lo puedo hacer
donde quiera, en el estómago, en los bronquios, en cualquier lugar, no más que tradicionales en el cuello uterino, pero ahí no hay corte, pero sí es biopsia porque lo voy a observar en el microscopio el tejido. Aquí en estos casos estoy haciendo corte y son biopsias incisionales o excisionales. Y pues aquí están los ejemplos. Aquí tenemos un tumor que es benigno y acá otro que es maligno. El fellito, el fellito. Ajá, se nota por la forma que tiene, que está más desorganizado, y este que sí se le nota aquí como la cápsula. Sí. Y pues esta es una imagen que resume las características que ya mencioné anteriormente. Aprovechando la imagen que tienes ahí, Dianita, uno de los tumores más comunes que afectan al ser humano están en las mujeres, en este caso, ¿verdad? Tanto benignos o malignos. Entonces, de los benignos más comunes van a ver ustedes los miomas, leiomiomas, ¿sí? Que son causas importantes de hemorragia o de masa ocupativa. Pero, sí, puede haber el cáncer endometrial, que tampoco no es raro. Y también el CA de ovario, que tampoco no es raro. Y el cáncer cervicuterino, como ven ustedes, son de los comunes tumores más comunes que afectan a las mujeres. Pero en general, si ustedes vieran ahí la frecuencia, van a ver que pues, está el de colon, el de estómago, el de pulmón, el de piel, ¿verdad? Sí, y la importancia que tiene esto es también la edad. La vamos a ver posteriormente. Síguele. Tengo una pregunta. Bueno, ya he escuchado que mencionan quistes en el ovario. ¿Ese también es, bueno, qué es? Sí, quiste es una, vamos a decir, una esfera llena de líquido. Entonces, haz de cuenta que es una uva, pero tiene líquido. Entonces, todas las mujeres cuando van a ovular, ¿sí? Tienden desde el punto de vista hormonal a proliferar en sus ovarios varios folículos y ahí van todos corriendo. En cuanto la luteinizante revienta uno y avienta su óvulo, los demás se quedan estacionados y se pueden quedar como uvitas, vamos a decirlo. Todas las mujeres van a tener pequeños quistes, son foliculares. ¿Qué pasó con ellos? No lograron reventarse, se quedaron en el camino y ahí se quedaron y son muy pequeños. Entonces, eso es lo normal. Pero hay mujeres que llegan a presentar crecimiento progresivo de esos quistes y a veces son grandes. Entonces, ahí es donde nos preocupa. Eso no es cáncer, son presencia de folículos que se quedaron sin reventar, se enquistaron y a veces acumulan líquido y crecen. Pero para nosotros es una masa en el ovario. Y toda masa en el ovario, ¿verdad? Principalmente las que son sólidas, nos debe de preocupar y descartar la posibilidad de que pudiera ser un cáncer o una tumoración, porque son muy comunes. Lo más común son eso, lo noble, que fueran quistes y son muy pequeños, medio centímetro o menos. ¿Sí? Y pues ahora vamos con metástasis, que pues es básicamente la propagación del tumor a otros sitios pues más alejados de donde está. Claro, son siembras a distancia. ¿Qué vías agarra los tumores para dar siembras? Hablando, por supuesto, los malitos, ¿verdad? Los mendigos, los malos. Vías linfáticas, vías hematógenas, arteriales o venosas, o por desprendimiento. Entonces, ya les dije ahorita sobre el cáncer cervicuterino. Si rebasa la membrana basal, se pone en contacto con los linfáticos y se lo lleva y ahora es un microinvasor. Pero pueden agarrar venas o arterias. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay algo muy interesante en las metástasis. Hay tumores que tienen preferencias por ciertos órganos para sembrarse. Ahí posiblemente tiene que ver lo molecular. Entonces, por ejemplo, dicen que el cáncer de pulmón le gusta irse a las suprarrenales.
el cáncer de próstata le gusta ir a la columna. Entonces, eso también viene siendo útil para rastrearlos, pero no es obligatorio que suceda, pero sí hay frecuencia sobre ello. Entonces, los caminos que toman la metástasis se siembran, son semillas, ¿sí? Uno de los ejemplos de un cáncer por desprendimiento, para que lo entiendan, es el Krukenberg, ¿sí? Algunos tumores tienen epónimos, se conocen por nombres. Entonces, el Krukenberg es un tumor de metástasis en el ovario, pero la mamá del tumor está arriba en el estómago, en el colon, y deja caer células como si fueran hojas y se siembran en el ovario. Y ahí, así lo definió este individuo como el Krukenberg. Esos son por desprendimiento. Son más comunes los venosos, pero también los arteriales se llegan a ver. Y pues estos pues también van a tener variación de metástasis, ya puede ser rápida o lenta, y pues su diseminación va a reducir las posibilidades del paciente de sobrevivir o de que sea. Nada más una pregunta. ¿Por qué serían más comunes los venosos que los arteriales? Nada más. Porque mira, las venas tienden a pasar por filtros. Entonces uno de ellos viene siendo el hígado. Entonces si tú tuvieses un tumor de colon, las metástasis principalmente se van a ir al hígado porque el colon recoge su sangre por vía venosa a la porta. Y al entrar al hígado se atoran las células en el hígado y ahí empiezan a crecer, ¿sí? El pulmón también es origen de venosos, ¿sí? Porque si tú tuvieses un tumor en alguna parte anatómica distal, se va por la cava, llega al corazón, y al meterse al corazón se mete al filtro del pulmón y ahí se estaciona y ahí crece. Eso es que diríamos metástasis por atoramiento. ¿Sí lo entiendes? Sí. Entonces, las otras son por afinidad. ¿Sí? El pulmón se puede ir a suprarrenales, a lo mejor ese es un arterial. ¿Por qué? Porque los tumores a veces tienen una característica, buscan un lugar donde poder crecer y lo encuentran. Y a veces les pongo este ejemplo. Si tú tirases una semilla de mango en Sinaloa o en Nayarit, va a crecer, porque está todo en medio para crecer. Pero si tú la llegas y la entierras allá en Alaska, jamás va a crecer. ¿A qué se debió esto? Pues yo lo quiero comparar con los tumores. Células que andan viajando en tu sangre y encuentran un lugar donde haya su nutrición, su aporte energético, su circulación, etcétera, etcétera, y dice, aquí soy. Por eso son las preferencias de alguno. Tiene que ver con receptores, con química y con el medio adecuado para que crezca. En las vías de propagación, pues la siembra de cavidades y superficies corporales, las características son que pues van a ocurrir en un campo abierto que sea natural, que no tenga barreras físicas, van a invadir la cavidad peritoneal. Un ejemplo es el carcinoma ovárico y pues se va a diseminar de forma transperitoneal pues hasta la superficie de las vísceras abdominales. Ahí está el ejemplo también del Krukenberg que les decía ahorita. Y pues ya mencionamos la diseminación por vía linfática y las hematógenas. En vía linfática pues es la más común, transporta las células tumorales a ganglios regionales y pues de ahí se va a esparcir a todo el cuerpo. El de mama es uno de ellos. El de mama se tiende a ir a la axila, pero muchos de ellos se tienden a otros lugares. Y la hematógena están sarcomas, miren, a músculos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí están los venosos. ¿Sí? Y ya está la importancia que te decía, Héctor, mira, de hígado y pulmón, pues son filtros, retienen. Evasión de la muerte programada. Estos son los mecanismos, ¿verdad?, por los cuales los cánceres progresan. Con sus químicas, ¿qué hacen?
Pues estos van a tener la capacidad de activar, que son oncogenes promotores del crecimiento, o inactivar en todo caso los genes que son supresores tumorales. O sea que se pueden meter sus órdenes al DNA de la célula y afectar las moléculas reguladoras de crecimiento, ¿verdad? Ujú. Y nosotros tenemos también, miren, moléculas que ocasionan la apoptosis. Pues estas células cancerosas son capaces de hacer las células que sean más seniles, porque las células están programadas hasta para un tiempo. Por ahí menciona, no sé cuántas veces pueden replicarse, no se acuerdan. 60 o 70. 60 veces, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta química hace que se repliquen más y que vivan más, que sean más viejitas, pues, y puedan aguantar más. Y pues ya en las vías, Ya las conocemos, ¿verdad? Vía Sí. extrínseca y vía intrínseca. no sé. Potencial ilimitado de replicación, y pues aquí básicamente todos los cánceres van a tener células que son inmortales, Son inmortales, ¿verdad? van a poder replicarse ilimitadamente, y pues las tres características principales van a ser evasión de la senescencia, evasión de la crisis mitótica y capacidad de Ahí está nuestro gen querido, ¿verdad? El P53, muy Ujú. importante para la regulación. Pues también me lo mutan. Ujú. Y estas células tumorales tienen la capacidad también de producir factores de crecimiento, factores de transformación. ¿Cuáles son? Angiogénicos. ¿Cuál mencionan ahí? El factor de las plaquetas aquí, endotelial Sí. y de fibroblastos. ¿Qué hacen estos? Hacen que se logren brotes en los vasos cercanos al cáncer. ¿Para qué? Para que le manden aporte para que crezca. O sea, el tumor está tomando el mando metabólico anatómico del paciente. Por eso, es como si tuvieras un alien. Es como si tuvieras alguien dentro de ti y dices, ¿sabes qué? Échame todo a mí para nutrirme. ¿Sí? Te está pidiendo metabolismo de glucosa, te está pidiendo sangre, te está pidiendo nutrientes, oxígeno, vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el paciente? Lo empieza a consumir. Ok, ya sigue invasión y metástasis, y pues aquí las células del tumor primario van a ser heterogéneas con respecto a diversos atributos metastásicos que son exigidos, y pues solo una minoría que van a ser bien definidas de ellas, pues completa todos los pasos y forma todos los tumores a distancia. O sea, no todas las células van a pasar a ser tumorales, o sea, tienen que cumplir ciertos requerimientos. Porque hay competencia entre ellas, no sé si se pusieron a leer, es la ley del más fuerte. Sí, competencia por los nutrientes. Sí, fíjate qué curioso, se están peleando aún así las células tumorales entre ellas, y las más fuertes, las más dominantes son las que van a sobrevivir. No sé si ustedes han visto la competencia que existe a veces en los nidos de ciertas aves. Si son 2 o 3 aves, sí, el más fuerte es capaz de aventarlo de una patada al otro del nido o matarlo para sobrevivir. Algo sucede parecido con estas células. ¿A poco no parece que piensan? Sí, parece que piensan. Por supuesto que no. Y invasión de la matriz extracelular, y pues estas, se menciona aquí, aflojamiento de las interacciones de una célula tumoral y otra, o sea que van a poder tener la capacidad de desprenderse de una de la otra, van a poder degradar la matriz extracelular. O sea que producen enzimas también, colagenasa y enzimas que destruyen la matriz. Se van a poder también adherir a nuevos componentes de la matriz extracelular, y pues van a poder migrar e invadir a las demás células. Ok, en genética molecular de las metástasis. No vamos a ver mucho de esto, ¿eh? ¿Quiere que lo salte? Sí. Ahora,
Otro factor también que está a favor de los tumores es que confunden al sistema inmune y a veces lo confunden con células que el sistema inmune cree que son normales y no lo atacan. Sí tenemos células que atacan, ¿verdad? ¿Cuáles mencionan ahí? El factor de necrosis tumoral, que a veces no es útil. Y esto nos da también importancia en la clínica, porque si se dan cuenta ustedes, la importancia de la edad, ¿sí? Con la edad nosotros logramos un grado menos de defensa inmunitaria. Se supone que las personas entre más jóvenes, más defensa inmunitaria tienen, porque si alguna célula se alborota por transformarse en cáncer, si el sistema inmune la elimina, luego van los linfocitos T y vamos a deshacerlo de ellas. Pero con la edad se pierde esa capacidad y ahí es donde aumenta la frecuencia de cánceres por la edad también. Pero eso no quiere decir que no haya cánceres de niños, de jóvenes, de adultos y de ancianos. También la estadística lo menciona. Entonces, es otro factor, evasión de las defensas. Una duda, entonces, ¿en niños y en adultos mayores podría ser similar la frecuencia? No la frecuencia. La frecuencia entre aparición de cánceres difiere, pero sobre el tipo de órganos que afecta. Porque muchos de los niños, sus cánceres los traen con caracteres hereditarios. No sé si se fijaron al principio que había desarrollo de cánceres de novo. En ninguna parte de la familia se presentaba este tipo de cáncer y de repente aparece. Entonces tiene que ver algo con una mutación, ¿sí? Que venga a lo mejor de carácter heredofamiliar. Pero no es el único factor. Si ustedes se pusieron a leer, se darán cuenta de que hay muchos factores que pueden desencadenar cánceres, virus, química, etcétera, etcétera. Pero hay niños que nacen con los cánceres ya. Entonces ahí tiene un factor genético. Y nosotros los ancianos tendemos a tener cánceres relacionados con el medio ambiente, principalmente con la alimentación y con la contaminación ambiental. Porque no se dan cuenta ustedes que los cánceres más comunes están en la piel, es parte del ambiente. El colon y el estómago es parte de lo que ingerimos. Entonces ahí es mucha diferencia. Entonces, hay similitudes, pero no totales. Entonces, por ahí menciona una lista de antígenos tumorales. ¿Qué son? Son sustancias químicas que muchas veces los tumores liberan y que nosotros las podemos detectar, ¿sí? Por medio de estudios específicos de laboratorio. Pero estos son marcadores, ¿no? Pueden ser hormonas, enzimas, sustancias vasoactivas, ¿sí? Muchas cosas pueden ser y hay varios estudios. Entonces, ¿qué dice de ellos? Bueno, pues aquí tenemos a los antígenos, que uno de ellos son los productos de genes mutados. Estos van a ser pues variantes de proteínas que el sistema aún no ha visto. Pueden ser procesados proteolíticamente y se van a asociar al complejo mayor de histocompatibilidad y pues van a ser reconocidos por linfocitos T citotóxicos. ¿Sí leyeron ustedes los síndromes paraneoplásicos? Sí. ¿Qué dice que son? Que no están relacionados directamente con el tumor y... No te acuerdas claramente. Claramente no. ¿Tú lo leíste? ¿Tú lo leíste? No lo recuerdo. Los síndromes paraneoplásicos son tumores capaces de producir hormonas y de acuerdo a la hormona que produzcan es lo que van a ocasionar. Si el tumor produce ACTH, ¿en qué terminará clínicamente el paciente? ¿Qué afecta al ACTH hormonalmente? ¿Hacia dónde se va? Se va hacia la suprarrenal y hace que la suprarrenal produzca cortisol, ¿sí? Y si produce cortisol, va a terminar la paciente con un síndrome de Cushing. Entonces, ese es un síndrome paraneoplásico. ¿Sí lo entienden? Sí. Entonces, los síndromes paraneoplásicos son
síndromes producto de las hormonas que producen los tumores, porque los tumores pueden producir hormonas. Pero aquí estamos hablando de que pueden tener antígenos, ¿verdad? Muy bien, la que sigue. Pues ya también es continuación de la otra. ¿Quiere que la salte? Sí, nada más vamos a mencionarlos, ¿verdad? Hay varios marcadores tumorales que vamos a encontrar nosotros en los tumores, ¿sí? Y están oncofetales, ¿verdad? Sí, podemos encontrar el de próstata, ¿sí? Para la mama, para el ovario. Ok, bueno, ¿Quieres que lo voltee? lo estoy viendo aquí. Estamos hablando aquí acerca de los mecanismos efectores antitumorales. Como ya se vio anteriormente, van a actuar los linfocitos T citotóxicos mediante los antígenos tumorales. Esto quiere decir que es como vamos a atacar al tumor o tratar de eliminarlo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Linfocitos T. TCD8, los linfocitos citolíticos, en el libro mencionaba los natural ¿Y killers. si le hacen daño? Pues sí, pero en este caso los natural killers O sea, hacen más ¿tú daño crees que si tú tuvieses un tumor, dices, yo tengo mis linfocitos y tengo mis macrófagos y ellos tienen armas y enzimas y se van a deshacer de él? ¿Tú crees que sucede eso? Pues no, porque si no, no se presentarían en No hay ninguna prueba, sí, pero por ahí mencionan algunas personas no sé si tenga algo que ver con la superstición, pero no, sí, yo tenía un tumor tal, un cáncer me dieron estimulantes inmunológicos y desapareció. Tendríamos que verlo en la literatura, pero no tiene nada que ver aquí tampoco con la religión, ni con las creencias, ni nada, porque hay personas que están desahuciadas ante tumores y pues se van a hacer cosas a otros países que les dicen que los van a curar, pero no hay evidencia científica de ello, pero sí hay evidencia científica de que sí tenemos armas para atacarlos. La pregunta es, ¿sirven o no sirven? Eso es lo que, ¿verdad? No está todavía bien resuelto, pero hacen su luchita. ¿Qué más, Héctor? Bueno, pues los macrófagos también van a intervenir en esto y van a desplegar citotoxicidad frente a células tumorales in vitro. Ok, aquí es la vigilancia inmunitaria y el escape, lo que hacen las células tumorales para evitar que nuestro sistema inmunitario lo detecte y lo ataque o tan siquiera lo frene un poco. Okay, y esto va a hacer con crecimiento de variantes que no expresan el antígeno tumoral, entonces lo que son los linfocitos T citotóxicos no lo van a reconocer y no lo van a atacar. Aquí en la imagen está a manera de resumen estos puntos. Que la pérdida de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad también va a afectar. Va a activar vías inmunoreguladoras y van a secretar unos factores inmunosupresores como es el TGF-beta, la interleucina 10 y las prostaglandinas E2. La inestabilidad genómica. Bueno, las proteínas heredadas que reparan el ADN aumentan el riesgo de carcinogenia. Los defectos pueden darse en 3 tipos de sistemas de reparación del ADN. Y estos va a depender también como la especie de tumor, más o menos lo que había leído. Y estos puntos son la reparación de los errores por emparejamiento, la reparación de la escisión de nucleótidos y la reparación de la recombinación. Es una de las partes que está mutada, ¿verdad? En eso de la reparación del DNA. Está mutado. Muy bien. Okay. Y síndrome hereditario de cáncer de colon sin pólipos. Bueno, pues aquí los pacientes lo pueden heredar. Y aquí está la reparación de los errores de emparejamiento, es lo que está afectado, lo que va a generar estos pólipos, el cáncer de pólipo, el colon. Se produce un segundo golpe de la célula epitelial del colon. Esto no me quedó muy claro del segundo ¿Se golpe. produce qué? Un segundo golpe. En el libro mencionaba HIT, un segundo golpe, pero no entiendo. A lo mejor algún efecto secundario o algo. Se produce un segundo golpe. No entiendo el concepto aquí. Sigue, lo vemos. La pérdida de función de enzimas de reparación de emparejamiento lleva a acumulación de errores en los genes, ya sean estos protoncogenes, genes supresores tumorales. En dado caso que un gen supresor tumoral pues deje de funcionar, va a generar tumor, eso le va a dar cabida a. Estas mutaciones se heredan por inestabilidad de microsatélites.
y la variación de la longitud del microsatélite es característica de los defectos en la reparación del emparejamiento. Se refiere al hecho de que cuando están las células replicándose necesitan tener moléculas que hagan las cosas bien y que tengan una revisión del producto. Entonces aquí se pierde esto. ¿Sí? Nos está produciendo células anormales sin control. Entonces en concreto yo entiendo aquí como ese hecho de que ¿sí? Al afectar, ¿sí? Al afectar mutando la reparación, nos va a dar células defectuosas. Yo lo entiendo de esa manera. Y bueno, está el cerebroderma pigmentario, y esto es cuando las personas, como lo entendía así de grosso modo, tienen una hipersensibilidad ante lo que son los rayos ultravioleta. Bien, aquí las personas con este trastorno presentan más riesgos de padecer cánceres de piel debido a la exposición de rayos ultravioleta en... Es ahí que tiene que ver con esa reparación, se afecta y no te da la reparación esperada, te da alteraciones en el crecimiento de las células. ¿No la considera como una neoplasia esta, la ceroderma? ¿No? No más con un estímulo, los rayos X. No la dice que es precancerosa, tampoco, ¿ah? Bueno, sí. Nada más menciona, pues es como un ejemplo de las 3 vías anteriores que mencionamos. ¿Okay? Y aquí hay enfermedades con defectos de la reparación del ADN por recombinación homóloga. Son generalmente autosómicos recesivos caracterizados por hipersensibilidad a procesos que dañan el ADN, como ejemplo en la ataxia telangiectasia. Telangiectasia del gen ATM genera una proteína. Nunca les voy a preguntar yo este tipo de enfermedades ahí para que no se estresen, ¿no? Entonces simplemente mencionarlos. La que sigue. Para que no se me claven mucho ahí. ¿La otra cuál es? Cánceres debido a mutaciones por inestabilidad genética. La que sigue. ¿El cáncer es inflamatorio? Sí, sí es inflamatorio. Libera una gran cantidad de sustancias químicas inflamatorias que ya conocemos. Por eso van a ver que dentro de los antecedentes preneoplásicos de algunas enfermedades se menciona que la inflamación crónica pudiera inducir un cáncer. Hay una parte por ahí del libro que menciona que las fístulas, los procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? El trauma pudiesen relacionarse con el desarrollo futuro de una neoplasia. No hay mucha seguridad de ello, pero sí hay casos en los cuales se ha presentado. Entonces, vamos a decir que está en estudio, pero todas las sustancias químicas que se liberan de la inflamación pudieran alterar esos que estamos mencionando, ¿verdad? De la regulación, etcétera, etcétera, y terminar en cáncer. La que sigue. Aquí, etapas de la carcinogenia química. Bueno, pues primero, como habíamos hablado acerca de la metaplasia y la displasia, es una inducción a ciertos cambios, bueno, en esto ya son irreversibles en el genoma, está dañado del ADN y se debe a la exposición de células a una dosis de sustancia cancerígena. Ahí está la afectación de la iniciación, la mutación del genoma. ¿Y la promoción? Pues es el proceso de inducción tumoral a las células iniciadas previamente. Afecta la proliferación, ahí es donde empieza la célula ya a alterar su crecimiento. Ya se va replicando con una acumulación de mutaciones. ¿Y sin control? Okay, y pues aquí tenemos un esquema acerca de cómo va afectando y es la iniciación. Aquí los carcinógenos se pueden dividir de acción directa e indirecta. Okay. La acción directa pues no requiere conversión metabólica. Es directamente te produce el cáncer, la sustancia química. ¿Sí menciona algún ejemplo aquí? Sí, alquilantes usados. Sí, la otra, la indirecta, o sea, requieren su producto metabólico de entrar a tu cuerpo, metabolizarse, sus productos son los que te pueden ocasionar el cáncer, ¿verdad? No sé si leyeron ahí el síndrome de la carne asada, ¿no lo vieron? No, ahí lo menciona, no lo menciona el síndrome de carne asada, pero sí menciona de carnes, sí, y de pescado ahumado. ¿No lo leyeron? Sí, por ahí lo menciona. Sí, cuando tú expones al fuego ciertas
tejidos orgánicos como la carne asada y el pescado, ¿sí? Al quemarse produce sustancias químicas que pueden ser cancerígenas. Sí lo menciona por ahí, síguele. Ok. Y pues aquí hay más que nada una lista Sí, de... ¿dónde están, verán los estos que les digo de la carne asada? No lo veo aquí. Aquí está, mira, el benza-antraceno y el benzoapireno. Estos son los productos, mira, hidrocarburos aromáticos. Sí, eso los mencionan ahí en la carne. Así es que les recomiendo que cuando coman carne no se queman lo quemado, lo carbonizado. Estos son los productos de la carne quemada. Sí. Y ven ustedes, hay muchos ya conocidos, entre los más comunes pues van a ver el tabaco, ¿verdad? La que sigue. Okay. Y pues aquí son las llanas moleculares de los carcinógenos químicos. El DNA. El DNA. Sí, muy bien. La aflatoxina, ¿esta la vieron los cacahuates? ¿Venía o no? La aflatoxina me parece que venía de una bacteria. Una bacteria. Sí, nomás Tengo recuerdo. en mente que venía de los cacahuates, si no me equivoco. Sí, pero miren, cloruro de vinilo, arsénico, níquel, cromo, insecticidas, fungicidas, nitritos, los alimentos, Ahora, en la actualidad les recomiendan mucho sobre los alimentos que ingieran lo más natural posible, pero ahora con la nueva agronomía se están haciendo productos ahí medios raros, pero colorantes, saborizantes, aromatizantes que les ponen, algunos de ellos no están estudiados y vienen en las listas como posibles orígenes de cáncer. Por eso los cánceres de colon y de estómago tienen que ver con ingesta de algunos de ellos. Entonces, si se nos hace más fácil tomarnos un jugo de naranja sintético a pelar la naranja porque te da flojera. Entonces, mejor aprendan a comer cosas naturales, ¿sí? Porque pues, la estadística nos lleva a estos, son los cánceres más comunes con el contacto de estos. Síguele. Okay. Bueno, pues la promoción de la carcinogenia química. Aquí está hablando que las sustancias son químicas no mutágenas, es decir, la sustancia como tal no va a generar una mutación, pero como por efecto secundario va a estimular la proliferación Ahí está celular. el estrógeno, miren, les decía que a veces en las mujeres su peor enemigo puede ser el estrógeno porque lo han relacionado con el SEA de mama, con el SEA endometrial, el ovárico, ¿sí? Entonces, no tiene que ser químico, ¿verdad? De afuera, ¿no? Es de tu propio cuerpo. Entonces, y lo mismo sucede con los individuos con cáncer de próstata, ese vive de los andrógenos. Entonces, a veces les recomiendan a estos individuos pues, hacerle la orquiectomía bilateral, porque es lo que está produciendo el andrógeno. Y en las mujeres los ovarios. Entonces, a esto se refiere a la influencia que tienen las hormonas. Bien, pues Y les posicionan radiación tanto de aparatos de rayos X como bombas, etcétera, etcétera, son susceptibles de alterar también, ¿verdad? Los rayos ultravioletas. De ahí que uno de los cánceres más comunes que afectan al ser humano es el de la piel. Ahorita que hablaba de los niños, sí, los cánceres más comunes de los niños es la leucemia. Son células lábiles. Estos de los rayos ultravioletas son de la piel, también son células lábiles. Ahí están los cánceres más comunes. Sí, pero no quiere decir que no vayamos a tener cáncer de hueso, de riñón o de otros órganos. Pero los más comunes están en células lábiles. Entonces es exposición. Por ahí se menciona que allá en los 60 era muy común, ¿verdad? Que las personas, principalmente de piel muy blanca, hasta se quedaban dormidos en la playa. Entonces, ¿te imaginas la gran cantidad de dosis de radiación que llegaban a tener? Y muchos terminaron con el famoso cáncer, sea epidermoide, ¿verdad? Que dentro de todos los cánceres es el más común, pero hablando de ser malito no es tanto, ¿verdad? ¿Qué más?
Pues radiaciones ionizantes, como las fuentes electromagnéticas, como dicen que los... ¿Qué han escuchado ustedes de la posibilidad de que afectase nuestro celular, microondas, televisión y todo? ¿Qué han escuchado? Yo no sé mucho de eso. Pues a lo que he escuchado, no estoy seguro que tenga una base científica o algo. Como los hombres tenemos muy cerca el celular, produce cáncer testicular a largo plazo. Pudiera. Pudiera. No está demostrado. No está demostrado, por lo menos no he investigado acerca de ello. Y ahorita fíjense, si habláramos de la frecuencia en cuanto a edades, ahorita ustedes, los jóvenes veinteañeros, están en la edad del cáncer de testículo. Y ustedes en la edad, mujeres, edad de teratomas, y si los ven son gonadales de los más comunes. Entonces la edad también es importante en eso. Y eso que habla sobre el contacto, ¿verdad? Porque se ha hecho polémica, pero yo no he escuchado a ninguno que refuerce científicamente que el celular, el microondas o aparatos que los que estamos en contacto, debemos de investigar a ver si es cierto. ¿La que sigue? Y los microbios, ¿cuáles mencionan? Algunos virus, ¿verdad? Y algunas bacterias. ¿El virus del qué? Papiloma humano, 16 y 18, ¿verdad? Sí, cáncer. Sí, para el cáncer cervicuterino. Y el virus de Epstein-Barr también lo menciona para el linfoma. Sí. Sí. Fíjense, se mete el mentado virus, sí, y es capaz de inyectar y mutar el genoma del individuo y todas las moléculas reguladoras de crecimiento la desajusta y termina. ¿Saben ustedes que uno de los tumores de crecimiento más rápido que se puedan imaginar es el linfoma de Burkitt? Sí, el linfoma de Burkitt, ese prácticamente te acuestas y ya amaneces con él. Es rapidísimo de crecer y está relacionado con el virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Es de los que crecen más. Ahora tiene importancia hasta en la clínica porque una vez un artículo que me tocó ver dice que una persona para que llegase a tener un tumor pulmonar de 1 centímetro, cuando menos le pasaron unos 10 años. Pero el Burkitt no, el Burkitt es de días. Entonces también la velocidad de crecimiento es importante, ¿verdad? Para los crecimientos de estos. Aquí sigue. Nada más decía que el linfoma de Burkitt era endémico de África. Eso no quiere decir que nosotros no podamos padecerlo o se padece pero en mucho menor frecuencia. Muchos tumores tienen factores de susceptibilidad racial, ¿sí? Entonces, hereditario también. Posiblemente en ellos, no sé si el medio ambiente esté más contaminado con este microorganismo o tenga que ver algo con la alimentación o con la raza. Son cosas que no se contestan todavía. No sé si leyeron ustedes ahí la frecuencia del cáncer de los japoneses que viven en Japón y los que emigran a Estados Unidos. Sí, difieren el tipo de neoplasias. Porque aquí en Estados Unidos, comparando la alimentación con los japoneses, pues esta es basura. Aparentemente ellos tienen una alimentación más controlada y eso hace que exista una variabilidad en cuanto a la frecuencia del tipo de tumor que le afecte. Entonces sí tiene que ver la alimentación, el medio ambiente, la raza, para no poner un solo factor, ¿sí? Y tú decías que nos pudiera suceder, es que somos muy diferentes racial, geográfica, alimentariamente. Y esos son los factores que no se conocen al 100%. Simplemente sale la estadística que allá predomina ese tipo de cáncer. Aquí, racialmente, no sé si ha oído, personas de color oscuro, negritos, personas muy blancas también tienen una predisposición muy particular a los cánceres. Sí. Bueno, aquí en el virus de ADN oncogénicos, pues está como ejemplo el virus del papiloma humano, como ya mencionó, los serotipos 16 y 18 son los que van a dar cáncer cervicuterino. Y pues se debe principalmente a la acción de dos proteínas, que es la E6 y la E7. La E6 es la importante porque va a actuar sobre la citocromo P53, impidiendo la muerte celular programada o la apoptosis. La E7 más que nada va a ayudar a E6 acelerando que a las células su mitosis, su ciclo celular lo va a aumentar.
Y pues, a grandes rasgos. Otra vez ahí está el P53. Ujú. Hay otros genes de crecimiento, pero este es el más importante. Ok. Y pues aquí está el esquema de lo que estaba mencionado anteriormente y un ejemplo de la verruga que genera ahí. Sí, es también papiloma. Ujú. Y en la siguiente diapositiva tenemos al virus de Epstein-Barr, como ya lo mencionamos también aquí, el informe de Burkitt. Con el Burkitt. Ajá. Sí. Ok. El virus de hepatitis B y C se presenta en un 70% de los hepatocarcinomas, si ya sea tanto su serotipo B o su serotipo C. Cuando vemos las hepatitis, ¿verdad? En esta área se van a dar cuenta de que los virus tienen latencia. Entonces, un virus de hepatitis B puede producirte una hepatitis que se te soluciona, tienes convalescencia, pero te puede producir una crónica o te puede producir una fulminante o puedes terminar en un cáncer, ¿sí? O puedes terminar en un portador. Entonces, es muy maldita este virus de la hepatitis B. Aquí, hablando del cáncer, tomaría años. Vamos a decir que el virus, al estar en su latencia, es como si estuviera martillando la entrada de la puerta al DNA para ir a mutarlo, y tarda años en abrir la puerta y termina en un cáncer, a lo mejor dentro de 20, 30 años después de haber padecido el individuo la hepatitis, termina con un hepatocarcinoma. Es un riesgo. Y este es del estómago, ¿verdad? El Helicobacter pylori, que es capaz de producir también un cáncer, ¿verdad? Gástrico. Entonces, dentro de los protocolos de investigación en los pacientes, pues les hacen endoscopías y toman biopsias de estómago y muestras para demostrar si está presente el Helicobacter pylori y pues descartar el cáncer gástrico, que no es raro. ¿La que sigue? Muy bien, de esto les voy a hablar yo. Si quieres, ponme mi computadora ahí, por favor. Haremos un resumen de la exposición de Diana y Héctor aquí para neoplasias, para tratar de cultivarlos un poquito sobre esto que es tan interesante. Entonces, tenemos la definición que ya la dimos de neoplasia, los componentes de un tumor, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos nombres que ustedes deben de estar acostumbrados a manejar. Acuérdense, dijimos que OMA no necesariamente quiere ser benigno, quiere decir bola, ¿sí? Y aprendan a manejarlos. Entonces ahí está, con fibrosis, con cartílago, con glándula, como sea, hay que aprenderlo, ¿sí? Es parte del conocimiento. Entonces, si cuando una masa invade, destruye y da metástasis, se llama anaplasia. Ya están los ejemplos: sarcomas, epidermoide y leucemias. Estos invaden. Teratoma ovárico, sígueme. Ven ustedes ahí un teratoma ovárico, ¿verdad? No me ha tocado a mí, pero sí me ha tocado sacar algunos donde me encuentro con pelos, con piel, ¿sí? Con huesos, con dientes, me ha tocado, ¿no? Los teratomas. Los teratomas no necesariamente son malignos, ¿sí? Hay algunos que son premalignos, entonces no se queden con la idea de que necesariamente, ya les repetí yo, el resultado de que es cáncer nos los va a dar el histopatólogo, ¿sí? Visualmente parece, pero histopatológicamente no nos corresponde a nosotros, le corresponde al patólogo. Este es un maldito, el melanoma cutáneo, y sépanse esto, cuando ustedes estén viendo dermatología, ¿sí? Se van a dar cuenta de que todos tenemos nevos en nuestro cuerpo. Entonces, si algún nevo, ¿sí?, cambia de características en cualquiera de las, ¿sí?, orientaciones en elevación, expansión, profundidad, siempre va a ser sospechoso de la posibilidad de que pudiera ser un cáncer. No se les olvide. ¿Cómo es eso de que llega una persona? Fíjese que yo nací con este nevo y ya me está creciendo. Es que no es normal. Es que se descarapele, que te produzca comezón, ¿sí?, que te duela, que sangre, que se ulcere. No es normal. Entonces, yo les recomiendo que pues, aconsejen a
paciente que necesita la biopsia, porque es uno de los cánceres más comunes y más malditos. ¿Sí? Estas los que ya vimos la definición de amartoma y coristoma, ¿verdad? Ya se los expliqué, síguele. Ya están algunos tumores benignos, miren, características, les decía que son los bonitos, miren, esférico, consistencia blanda, desplazable, superficie lisa, poco fijos, poco vascularizado, se parece mucho al que le dio origen, indoloros, no dan metástasis, crecen lento, y el ejemplo es el lipoma. Aquí sigue. Y los malignos, miren, son irregulares, superficies irregulares, fijos, consistencia dura, vascularizada, crecimiento más rápido, dan metástasis, colores diferentes, pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Y otro detalle muy importante, no se queden con la idea que el cáncer duele. ¿Sí? Puede o no puede doler, depende de la región anatómica donde se encuentre y el tejido que afecte. Sí. Algunos tumores de los que me acuerdo ahorita tienen epónimos como nombres, ¿no? El Claskin está ubicado en los colédoco o en el hepático común. El Krukenberg, sí, es una metástasis, ya les dije, por desprendimiento en el ovario. Hodgkin es un linfoma. Y Meigs, sí, es una triada. Meigs lleva hidrotórax, ascitis y un tumor ovárico, un fibroma. Entonces, también sépanse esto, se conocen por epónimos. Ahí están algunas variantes tumorales en cuanto a benigno, sí, y maligno, miren. Sí, pueden comprimir tejidos, infartar vasos sanguíneos, producir hormonas, ocasionar síndromes paraneoplásicos. Ahí están algunas hormonas, ACTH, paratormona, ¿sí? El cáncer pulmonar es uno de ellos. Y pueden dar metástasis, ¿verdad? Algunos prefieren ciertos tejidos, lo mencionamos hace rato. ¿La que sigue? Entonces, ahí está lo que es diferenciación e indiferenciación, ya lo mencionamos. Pleomorfismo también, son cambios, ¿verdad?, de tamaño, de forma, ¿sí? En los núcleos, en la cromatina, en la mitosis y hasta necrosis isquémica, ese es el pleomorfismo. ¿Sí? Y ante los estímulos, fíjense lo que hace los estímulos en los tejidos, ¿verdad? Entonces, exposición, ¿de qué depende el cambio? Pues depende de la característica del estímulo. No es lo mismo, como hace rato mencionábamos, un producto inhalado, un producto metálico, ¿sí? Entonces, característica del estímulo. ¿Qué tanto tiempo estuvo en exposición? Se mencionaba que el asbesto, personas que trabajaban en construcción, siempre estaban en contacto con el asbesto y terminaban con mesoteliomas, que son tumores de pleura. ¿Sí? No porque te pongas un día con exposición de él te va a dar cáncer, no, el tiempo de exposición. ¿Quién nos da estos datos de historia clínica? Características y susceptibilidad de las células. No todas las células son frágiles, algunas que sí son frágiles. Ya dijimos que las células lábiles son las más susceptibles. ¿Sí? Ya hay variantes. Entonces, el concepto, ya lo dijimos, va de normal a metaplasia, displasia, anaplasia. Ahí está el concepto metaplasia y displasia, ya lo vimos. Y el carcinoma in situ también ya lo mencionamos, y el microinvasor ya también lo mencionamos. ¿Sí? También mencionamos a dónde se van los metástasis, si se van por vía linfática o se van por vía hematógena. Un cáncer puede crecer y comprometer órganos y tejidos cercanos al tumor. Puede obstruir, trombosar vasos sanguíneos. ¿Sí? No sé si vieron el Trousseau, ¿no lo vieron ahí? El síndrome de Trousseau. ¿No te suena, Héctor? Es un cáncer de riñón, ¿sí?, que agarra la vena renal, se mete a la cava y va subiendo y se llega a meter hasta el corazón. ¿Te imaginas? Se va por la vena el Trousseau. ¿Sí? Y fíjense, ahí está el efecto Warburg, no sé si lo vieron, es cuando el tumor toma el mando metabólico del paciente y dice, tu metabolismo es mío y es a mi beneficio. ¿Sí? Y
produce sustancias químicas, ¿sí? Para beneficio de él. Y ahí está, miren, la selección darwiniana se refiere a la competencia. Las células más dotadas son las que sobreviven, ¿sí? Y la forma de invadir, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los rasgos celulares de un cáncer es la autosuficiencia. Es una célula que vive ella solita, no necesita pues a nadie para sobrevivir, ¿sí? Y miren, la glucólisis aeróbica la domina, es mía, ¿sí? Ya le dijo la apoptosis, nada, aquí no hay apoptosis, todos van a ser viejitas, ¿sí? Y ustedes, vasos sanguíneos, me mandan vasos para nutrirme. Y luego yo tengo una capacidad de invadir y de dominar, se parece a Estados Unidos, ¿verdad? Capacidad de invadir y dar metástasis, ¿sí? Y el genoma está mutado, es inestable y hay inflamación, ¿sí? Entonces, la clínica del cáncer, que es lo que nos interesa ahorita, es dónde está lo afectado, ¿sí? ¿Qué tipo de tejido tumoral es? ¿Qué velocidad de crecimiento? ¿Qué capacidad de invadir y metastasizar? Quiere decir que los tumores tienen características especiales, no todos se comportan igual, ¿sí? Y hay que ver si el paciente tiene nutrición o su sistema inmunológico cómo está, la edad, el género del paciente, ¿sí? Y un paciente con un cáncer, por lo general va a tener astenia, adinamia, pérdida de peso y emaciación, ¿sí? Y, por supuesto, si tuviéramos tumores así, hablando esporádicamente, uno dentro del cráneo, en la cabeza, cefalea, ¿sí? Un síndrome hipertensivo intracraneal, diplopia, alteraciones motoras y sensitivas y hasta convulsiones. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No es posible que una persona tenga una cefalea, me duele la cabeza desde hace una semana. Busca, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea un cáncer, a lo mejor es hipertenso. A lo mejor trae una tensión emocional muy importante, pero 7 días, está raro, ¿verdad? Entonces, o a lo mejor está fingiendo. A veces les digo yo de broma, imagínate que Diana, tú no quieres salir con el fulano y tu mejor pretexto, ¿cuál va a ser? Me duele la cabeza, ¿verdad? Y te llama al día siguiente y te dice, Dianita, te invito al cine. No puedo ir porque me duele la cabeza. Ya 2 días que me duele la cabeza. Te invita al tercer día, Dianita, ¿quieres ir al cine conmigo? No, todavía me duele la cabeza. Mándale a hacer una tomografía, ¿sí? O no quieres darte cuenta que no quiere salir contigo. Te estás haciendo pendejito. ¿Verdad? Entonces, la que sigue, la clínica es muy importante. La insuficiencia respiratoria, ahí está, tos, hemoptisis, ronquera, derrames pleurales, ganglios cervicales y axilares, congestión vascular cervical, dolor pleural, atelectasia. Esto nos hace sospechar. Entienda, no estoy diciendo que este sea cáncer, estoy diciendo que búsquenle, ¿sí? A lo mejor es otra cosa, pero ya está medio raro, ¿no? Ahora la historia clínica me dice que el individuo es fumador, ¿sí? O la historia clínica me dice que trabaja donde hay asbesto, ¿sí? Entonces la historia clínica va a ser muy importante, ¿sí? El tubo digestivo, anemia, melena, hematoquesia, sangre oculta en heces, hematemesis, síndrome isquémico, síndrome obstructivo, ictericia, colia, coluria, una masa abdominal, síndrome de mala absorción, dolor abdominal. La que sigue. Vías urinarias, dolor, hematuria, disuria, alteraciones del chorro miccional, masa pélvica, lumbar, procesos infecciosos. En la piel, cualquier cambio en la piel, masa, color, superficie, lo que les decía hace rato, cualquier cambio va a ser sospechoso. Genital femenino, una masa abdominopélvica, hemorragias transvaginales, ¿sí? En el masculino, cualquier masa normal escrotal es sospechosa de neoplasia, ¿sí? Lo que sigue.
Y un rastreo profiláctico, esto quiere decir que un momento dado, ¿verdad?, deberíamos todos de rastrearnos los tumores más comunes a los que somos susceptibles. Eso le podríamos llamar que catastro, ¿verdad?, o protocolo de investigación. Entonces, si por ejemplo una endoscopía gástrica o colonoscopía con o sin biopsia, ¿verdad?, nosotros deberíamos de hacerla para descartar sea gástrico y sea colónico nosotros los adultos. Tacto rectal, biopsia de próstata a los varones, papanicolao a las mujeres bajo los conceptos de si tiene vida sexual y determinada edad, biopsia de cualquier masa sospechosa de piel y estudios de laboratorio y gabinete específicos orientados basados en la historia clínica. Y muy importante, el género de la persona y la edad para considerar. ¿Por qué? Porque la frecuencia se presenta por edades y por géneros. ¿Sí está claro? Esto no quiere decir que no llegases a tener, por ejemplo, una joven adolescente que llegara a tener SEA de mama. Ay, no creo. Pues ve creyendo, porque dentro de la frecuencia es la menos, pero puede suceder. Se han visto jóvenes con SEA de mama. ¿Sí? Entonces, no, pero es que es de personas de mayor edad. El hecho de tener una bola en mama siempre va a ser sospechoso. Pero es que hay enfermedades que son más benignas. Bueno, demuestra que es la benigna. Pero si es preocupante o no, que llegaras a tener una masa en el pecho, sí, y no le digas importancia. Tienes que darle importancia. Sí. Es como si empezaras a orinar sangre. Ah, yo ahora voy a orinar sangre. Así me gusta a mí. Pues no. ¿Verdad? De Jamaica. Y también sucede, si una persona empieza a bajar de peso, astenia, dinamia, se empieza a consumir, ¿sí?, puede ser una neoplasia. O puede ser que no está comiendo, o puede ser que tenga tuberculosis, o puede ser que tenga diabetes. Eso le toca al médico ayudar a determinar. ¿Sí? Siga. Entonces, una buena historia clínica, antecedentes heredofamiliares. Hay neoplasias que se vienen heredando. Semiología evolutiva de la tumoración, características clínicas morfológicas de la tumoración, estudios de laboratorio básicos específicos y de gabinete, ¿sí?, y la posibilidad de biopsia incisional o excisional y estudios histopatológicos. Los marcadores tumorales, miren, en realidad los que mencionan ahí, ninguno es 100% efectivo, ¿sí? Pero hay algunos que nos ayudan. ¿Sí? ¿A qué nos ayudan? Pues a llevar un control de la evolución o el pronóstico, pero ya tienes un diagnóstico. No porque le pidas a una persona el antígeno prostático te va a decir que tiene cáncer. No. ¿Sí? La clínica siempre va a ser más importante y definitivamente que la biopsia. Entonces ahí tenemos el alfa fetoplacentario, el carcinoembrionario, oncofetal, prostático, marcador tumoral 125. Si el 125 es para ovario y el CA15-3 es para mama. Pero acuérdense, no son absolutos. ¿Está claro? Síganme. Y ahí vemos un paciente, miren, que se le obstruyó los linfáticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si es un SEA de mama? ¿Qué tal si trae un tumor aquí y le obstruyó los linfáticos y por eso trae la simetría, la ven ustedes, de los brazos, uno más grueso que el otro, ¿no? O le van a decir, te voy a dar un antiinflamatorio. No, es para que lo investigue, ¿verdad? Síguele. O miren, hasta dónde llegó. Y ven ustedes que no es una mujer de edad muy avanzada. Esta mujer me tocó verla a mí, tenía 30 años de edad. Y miren nomás qué terrible ese cáncer. Es horrible el cáncer de mama, Entonces no le resten importancia. ¿Sí? Y aquí está en un tumor, en un huevito. ¿Sí lo ven? Entonces una bola ahí. ¿Por qué sigue? Ahí está un tumor ovárico, miren, es un teratoma. ¿Sí ven? Ya están todos estos tumores. Pónganse a estudiar, muchachos.
Los exámenes los vamos a programar cuando nos veamos allí en la universidad, porque no hay ninguna fecha establecida de no encontrarnos, ¿sí? Entonces nos vamos a ajustar en ello. Les decía al otro grupo, no sé si les dije esto, la opción una es que hagamos un examen por día de los que tenemos pendientes. La otra es que hagamos 2 exámenes en un paquete, y la otra que hiciéramos 4 exámenes tipo departamental, de 4 capítulos, por supuesto, en otro paquete. No se los estoy no se lo estoy sugiriendo, se lo estoy proponiendo, pero los tenemos que hacer. Entonces pónganse de acuerdo con el otro grupo. Ustedes son 341, con el 342, para que cuando regresemos me den una respuesta. Tienen bastante tiempo, como un mes, Así para es. sí, hacerlo yo, pero pónganse a estudiar, por favor. ¿Está bien? No queremos perder el semestre, por eso estamos haciendo esto. Muchas gracias por ayudarme. Difúndanlo y sigan estudiando. ¿Está bien? Seguimos con el tema de... El capítulo 8. No se lo vengo Ahí manejando. está el libro. No son ambientales Sí, o es efectos contagiosos. No he revisado sinceramente. Son ambientales. creo que sí. Ahorita no sé. Bueno. Es uno. Entonces, díganle a la persona que le tocó que lo vayan preparando y un resumen promedio de 1 hora para no estar mucho tiempo. Ok, ¿hay especificaciones de ese? Ese sí es todo, hijo, Ok, porque lo están viendo con la doctora Gaby. Entonces es complementario y es muy importante ese capítulo. ok.